¿Qué tal? ¿Alguna vez al ver una simple canasta de verduras se han puesto a pensar en el orden increíble que se esconde ahí dentro? Pues hoy vamos a meternos de lleno a revelar esos secretos que conectan a las hortalizas que vemos diario. Y en serio, les aseguro que después de esto no las van a volver a ver igual. Y es que, a ver, esta es una imagen súper cotidiana, ¿no? Tomates, zanahorias, lechugas. Uno pensaría que no tienen nada en común más allá de que, pues, terminaron en la misma canasta. Pero ¿saben qué? La ciencia nos cuenta una historia completamente diferente. Hay como un lenguaje secreto, un orden científico que las conecta de maneras que de verdad ni nos imaginamos. Y esa es justo la gran pregunta. Vemos sus colores, claro, sentimos sus texturas, pero ¿realmente entendemos las historias que nos están contando? ¿Sabemos de qué familias vienen? ¿Qué climas son sus favoritos? ¿O los secretos que esconden bajo tierra? Bueno, todo eso está a punto de cambiar. A ver, vamos a entrarle de lleno a esto. Para poder descifrar ese código, lo primerito es tener clara una cosa fundamental. ¿Qué es exactamente una hortaliza? Y créanme, la respuesta es mucho más amplia y hasta sorprendente de lo que uno cree. Pues miren, según la definición, digamos, formal, una hortaliza es una planta herbácea, o sea que no tiene un tronco leñoso como un árbol, de bajo crecimiento y que nos comemos. Ahora, aquí viene lo bueno. Lo sorprendente de esta definición es que resulta que incluye cosas que jamás pensaríamos, como las fresas y el melón. Sí, así como lo oyen. Desde el punto de vista de la agronomía, son hortalizas. Pero por otro lado, deja fuera los árboles frutales como un manzano, por ejemplo. Ok, entonces ya que tenemos claro qué es una hortaliza, ahora sí podemos empezar a ponerles orden. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante. Porque resulta que no hay una sola manera de clasificarlas. Para nada. Los agrónomos, los botánicos, usan como diferentes lentes distintos sistemas, y cada uno de esos lentes nos deja ver una capa de información completamente nueva. A ver, la manera más fácil de empezar es con una pregunta súper simple. ¿Qué parte de la planta es la que nos comemos? A veces es la raíz, ¿no? Como la zanahoria o el betabel. Otras veces son las hojas, como en una lechuga o espinaca. También nos comemos los frutos. Y aquí, ojo, una aclaración importante. Aunque en la cocina les decimos verduras, botánicamente hablando, el tomate, el pimiento y el pepino son frutos. Y hasta nos comemos las inflorescencias, que para que quede claro, son básicamente las flores de la planta justo antes de abrirse. El brócoli y la alcachofa son el ejemplo perfecto. Ahora vamos con una clasificación que no es tan obvia, pero que es importantísima para cualquiera que cultive. Se trata de cómo reaccionan al trasplante. Hay hortalizas, como el repollo o el tomate, que son súper aguantadoras, o sea, las puedes cambiar de lugar y sobreviven sin problema. Pero hay otras, como el frijol o el pepino, que son mucho más delicadas. Entender esto es clave para planear un huerto, y también explica por qué unas plantitas las encontramos ya crecidas en el vivero y otras se venden solo como semilla. Y esto de verdad es un ejemplo perfecto de cómo las apariencias engañan. A ver, ¿qué pensarían si les dijera que el tomate, la papa, la berenjena y el pimiento son parientes súper cercanos? Pues sí, todos pertenecen a la misma familia botánica, las solanáceas. Se ven y saben muy diferente, claro, pero comparten un ancestro común. Y esto es importante porque, como vamos a ver, también significa que comparten enemigos como plagas y enfermedades. Muy bien, dejemos por un momento las características de la planta en sí y pasemos a lo que la rodea. El clima y el lugar de donde viene son importantísimos. O sea, son los factores que dictan qué se puede cultivar y en dónde. Es una historia que literalmente le da la vuelta al mundo. Aquí entra un concepto que es clave. Se llama termoclasificación. Yo sé, el nombre suena súper técnico, pero la idea es muy sencilla. Imaginen que cada planta tiene su propio termostato personal. Tiene una temperatura mínima para no morirse de frío, una máxima que puede aguantar y una temperatura óptima, la ideal, donde crece feliz y productiva. Agruparlas de esta manera es básicamente el código secreto para saber qué sembrar en cada época del año. En resumen, las podemos dividir en dos grandes equipos. Por un lado están las de temporada fresca, piensen en la espinaca, el brócoli, que están en su elemento con temperaturas alrededor de los 18 grados. Y por otro, las de temporada cálida, como el tomate o la sandía, que necesitan más calorcito para desarrollarse bien. Esta es, ni más ni menos, la razón científica de por qué hay productos de temporada. Pero no solo se trata de la temperatura. Su lugar de origen, su cuna, es otra pista fundamental. Hubo un biólogo, Nikolai Vavilov, que identificó lo que llamó centros de origen, o sea, los lugares del mundo donde estas plantas fueron domesticadas por primera vez. Por ejemplo, el maíz y el chile son originarios de la región de México y Centroamérica, mientras que la papa y el tomate vienen de Sudamérica.
Saber de dónde vienen es como tener su mapa genético. Nos dice qué clima, qué tipo de suelo y qué condiciones necesitan para sentirse, literal, como en casa. Ok, ya hablamos de la planta y del clima. Ahora nos falta el último elemento, que es igual de crucial, el suelo. Y ojo, no es solo tierra y ya. Es todo un ecosistema súper complejo, con sus propias reglas, y de esas reglas depende el éxito o el fracaso de un cultivo. Porque fíjense, no todas las raíces son iguales. Hay plantas con raíces superficiales, como la cebolla o la lechuga, que se quedan en los primeros centímetros de la tierra. Hay otras de profundidad media, como el frijol. Y luego tenemos las de raíces profundas, como el tomate o el espárrago, que son capaces de buscar agua y nutrientes mucho más abajo. Entender esto es vital para saber cómo regar y para que no compitan entre ellas por los recursos. Y así como no todas las raíces son iguales, tampoco los suelos lo son. Algunos son más ácidos, otros tienen más sales. Y aquí está el truco. Cada planta tiene una tolerancia diferente. Las papas, por ejemplo, aguantan vara con la acidez. En cambio, el betabel y la espinaca son unos campeones para tolerar la salinidad. Poner la planta correcta en el suelo correcto, esa es la fórmula del éxito. Perfecto, ya vimos la botánica, el clima, el suelo. Ahora la pregunta del millón es, ¿y todo esto cómo se usa en la vida real? Pues vamos a ver cómo se aplica este código para diseñar un huerto que no solo sea productivo, sino también súper saludable. Uno de los principios más importantes es la rotación de cultivos. La lógica detrás es simple pero súper poderosa. Por un lado, ayuda a conservar la fertilidad del suelo porque evitas que un mismo tipo de planta se acabe siempre los mismos nutrientes. Y por otro, y esto es clave, ayuda a prevenir plagas y enfermedades. ¿Se acuerdan que hablamos de la familia de las solanáceas, la del tomate y la papa? Bueno, si plantas tomates un año y al siguiente pones papas en el mismo lugar, las enfermedades que atacan a ambas se van a acumular en la tierra. En cambio, si rotas y pones algo de otra familia, como una lechuga, rompes por completo ese ciclo. Esta idea define a la perfección lo que se conoce como siembra asociada o de acompañamiento. Básicamente, se trata de crear un equipo de plantas que se echan la mano unas a otras. El ejemplo más clásico es plantar albahaca junto a los tomates. Resulta que el olor de la albahaca aleja algunas plagas que le encantan al tomate. Es como diseñar un pequeño ecosistema en miniatura, donde las plantas colaboran, se protegen e incluso mejoran el suelo para las demás. Y con todo esto en mente, volvemos a nuestra canasta del inicio. Pero ahora, ya no es solo un montón de comida, ¿verdad? Ahora vemos familias botánicas, vemos historias de viajes y adaptación al clima, vemos estrategias de raíces luchando bajo tierra y alianzas secretas entre plantas. Lo que vemos es un sistema complejo, interconectado y, la verdad, absolutamente fascinante. Así que la próxima vez que anden por el pasillo del súper, o estén en el mercado, o simplemente preparando una ensalada, recuerden esto: cada una de esas hortalizas es como un libro abierto. Un libro que cuenta una historia de biología, de historia, de ciencia. Y lo mejor de todo es que ahora ya saben cómo empezar a leerlo.